Había una vez, en la mágica tierra de Colombia, un grupo de pueblerinos que intentaban huir de soldados del Partido Liberal. O bueno, creo que son del Partido Liberal, no soy historiador. Y entre ellos se encontraban Alma y Pedro, una pareja joven que acaba de tener trillizos. Y dadas sus feas circunstancias, Pedro hace lo que los padres latinos hacen mejor: morirse para salvar a su familia y no criar a sus hijos. Por suerte para Alma, ella obtiene lo que cualquier madre soltera quisiera tener: un milagro mágico sin ninguna explicación que le dé una casa enorme y literalmente mágica sin hacer ningún esfuerzo. Y no solo eso, también le da a sus hijos y a sus nietos poderes mágicos. Bueno, excepto a uno. Por eso yo, Lord Flash Mac, te narraré Encanto. Esta es la historia de la familia Madrigal, una familia aparentemente común pero que posee superpoderes. No, esa no. Esta está conformada por la abuela Alma, quien no tiene poderes, pero son suyos los terrenos, así que es la mandamás, quien ordena a todos en la familia y hasta arregla matrimonios, muy acorde a la época, excepto que sus nietas ya son mayores de edad. Luego está Pepa. No, esa Pepa, quien puede controlar el clima con su estado de humor. No es por sonar machista, pero darle un poder así a una mujer es una pésima idea. O sea, el pueblo debe estar azotado por huracanes por lo menos una vez al mes. Y seguro hay inundaciones cada que ella y su esposo procrean. Y tiene 3 hijos. No quiero ni pensar en los tornados que se generaron por el parto. Esa mujer es un peligro absoluto. Luego está Julieta, quien tiene el poder de curar con todo lo que cocina, y seguro ella cura a todos los heridos por los desastres naturales de Pepa. Luego está Bruno. ¡No se habla de Bruno! Sí, resulta que el pueblo lo odia porque su poder era ver el futuro y siempre profetizaba tragedias, y por lo tanto le echaba la culpa por ellas, así que desapareció. Claro, odian al tipo que les podría decir si tenían cáncer, pero no se preocupen por la que puede destruir todo el pueblo. Luego está Luisa, quien está mamadísima y hace todas las tareas pesadas del pueblo. ¡Todas! ¡Luisa! ¡Los burros! ¡Ya voy! Bola de huevones. Y eso le generó un nivel de ansiedad y presión que la volvió tan loca que tiene alucinaciones musicales y, aquí entre nos, un fetiche con los burros. Luego está Isabela, quien puede crear plantas, pero solo crea flores porque va con su personalidad de niña bonita y diva, que todo el pueblo ama, pero la verdad no es la más bella de la familia. Luego está Dolores, quien sí es la más bella de la familia y puede escuchar todo, el cual honestamente es el poder más horrible de todos. O sea, nadie en el pueblo puede decir un secreto o vergüenza sin que ella lo sepa. Eso es una grave violación a la privacidad. Además, oirá cada vez que un bebé llora, o cada vez que alguien eructa, o suelta gases, o coge, o se turbea, o caga. Debe ser una tortura. ¿Cómo es que no se ha vuelto loca? Luego está Camilo, quien tiene el poder de transformarse en quien sea, cosa que en otras circunstancias sería algo muy útil, pero para un pueblerino latino que vive en los 50 no sirve de mucho. Entonces, ¿cuál es su función? Ninguna, está de sobra en la película. Solo lo quieren porque es guapo. Luego está Antonio, quien no tiene poderes, pero los tendrá. Y finalmente está Mirabel, quien es una excelente cantante, bailarina, presentadora y costurera, pero no tiene poderes, y no los podrá tener porque ya perdió su chance. Resulta que para obtener poderes se debe cumplir los 5 años y así la vela mágica que construyó la casa mágica creará una puerta mágica que al tocarla les dará poderes mágicos y su propia habitación mágica. Pero cuando fue el turno de Mirabel, la puerta simplemente se desvaneció, y desde entonces la abuela la mira feo porque piensa que ella echó a perder la magia. Y ahora, a sus 15 años, ¡wow! ¿15 años? ¿En serio? ¿Tu edad? 15 años, señor Borden. Pues te ves de 30. Bueno, el punto es que Mirabel está depre porque no tiene un don, pero finge que no para que así el pueblo no le tenga lástima. Tal vez tu don es vivir en negación.
Y porque aún tiene a su padre el masoquista y a su tío loco quienes tampoco tienen dones. Y a su primo Antonio quien apenas va a recibir su don, pero cree que no lo tendrá porque bueno, ella no lo obtuvo y piensa que la magia ya se jodió. Además, siempre cuenta con la compañía de la siempre útil y confiable casita. Ahora que lo pienso, vivir en una casa viviente es medio perturbador, o sea, ella puede verte y sentirte mientras haces tus cosas privadas. Parece que en esta cinta no se respeta el concepto de la privación. Pero bueno, la cosa es que cuando a Antonio le toca abrir su puerta, esta sí le da un don, el don de hablar con los animales, y le dio un cuarto gigante de la selva. ¿Se dan cuenta que si se cae desde su cama, se muere? Bueno, esto quiere decir que podrá escuchar la agonía genuina de los animales cuando estos sean devorados por sus presas, o cuando sean ejecutados por los carniceros. Este niño va a salir traumado como la musculosa o la chismosa. Y dado que él sí tuvo un don y Mirabel no, pues se puso más depre. Pero su depresión tendrá que esperar, ya que se dio cuenta que la casa se estaba jodiendo. Pero cuando le dijo a todos, la abuela la volvió a mirar feo. Entonces Mirabel, sabiendo que nadie le va a creer, decide salvar la magia por cuenta propia, pese a que esta ha sido una culera con ella. Por lo que intenta hablar con su hermana Luisa, mientras su abuela compromete a Isabela con el galán del pueblo, sin que ella tenga la oportunidad de opinar. Así era la vida en los 50. Así que Luisa y Mirabel fuman una esencia de burro y entran en una especie de viaje musical donde cuenta todos sus problemas, incluyendo que cuando la casa se estaba jodiendo, ella estaba perdiendo su fuerza, y que su tío Bruno tuvo una visión sobre algo malo. No es como que ambas cosas estén forzosamente relacionadas, pero es lo que hay. Así que Mirabel se aventura hacia la... No manches, es el cuarto de Bruno. No me jodas, tenía que subir y bajar eso todos los días. No, pues con razón se fue. Bueno, la cosa es que Mirabel toma los pedazos de la visión de Bruno, porque al parecer las visiones se materializan, e intenta averiguar qué pedo. Pero sus tíos Pepa y Félix llegan para advertirle que no hablen de Bruno. ¿Cómo? Pues hablando de Bruno. O mejor dicho, cantando sobre Bruno. En la maldita canción más pegajosa de toda la película. Canción pegajosa es. Canción pegajosa es. Disney buscaba el compositor perfecto para este rollo. El perfecto rollo. Lin-Manuel Miranda llegó. ¡Bom! La canción perfecta él creó. Él siempre hace lo mejor. Todos la escuchaban ya. De memoria está. Se hizo tendencia viral. Primer lugar en lista. Libre eso ya quedó atrás. Un nuevo rey aquí está. Canción pegajosa es. Canción pegajosa. Todo el mundo de ella ha estado hablando. A los Óscares no se encuentra dominado. Dos orugas tomó su lugar. Súper sencilla y nadie recuerda. Solo la quieren porque es más lenta. Esos premios valoran el drama. Pero qué farsa. Adaptación hay, covers y demás. Múltiples versiones encontrarás. Todo fanduber la interpreta. Canción pegajosa es. Canción pegajosa. Perdón por ese momento de cringe. El punto es que su familia cree que Bruno era un loco psicópata que le gustaba maldecir al pueblo con sus visiones. Y bueno, no ayuda el hecho de que la visión que Mirabel encontró sea precisamente de ella destruyendo la casa. Y tampoco ayuda que Dolores sepa de eso. Y eso literalmente causa una hilera de chismes y en medio del compromiso forzado de Isabela, sumado a toda la ansiedad de Luisa que perdió su don, termina desatando un caos total. Eso lo hizo adrede. Entonces Mirabel descubre un túnel secreto entre las paredes y ahí se oculta nada más que... Bruno. Sí, el men nunca se fue.
Resulta que cuando Mirabel no obtuvo su don, él obtuvo una visión donde se veía que ella destruía la casa y acababa con la magia. Y dado que siempre le echaban la culpa por todas sus visiones, pues prefirió desaparecer antes de contarle a alguien. Y ha estado viviendo entre las paredes todos estos años. Y se me hace increíble que nunca alguien se haya dado cuenta de eso. O por qué la señorita Chismes no le dijo a nadie, porque es obvio que ella lo sabe. Pero bueno, resulta que Bruno no es ningún psicópata, solo está loco, pero en el buen sentido. Entonces él y Mirabel utilizan el cuarto de Antonio para poder tener otra visión y ahí descubren que, para salvar la magia, Mirabel tiene que abrazar a su hermana. Por lo que entra a su cuarto y como todas buenas hermanas, no dudan en mostrar su desprecio, al grado en que Isabela literalmente le salen espinas. Pero eso la emociona tanto que empieza a sacar todo tipo de plantas por todo el lugar, no importando los posibles daños que cause. Eso ya es crueldad. Pero la abuela, en lugar de alegrarse de ver a sus nietas felices, regaña a Mirabel porque bueno, ya para este punto debería quedar claro su desprecio hacia ella. Desprecio que se nota tanto que literalmente hace que se derrumbe la casa y que todos pierdan sus poderes. Por lo que Mirabel y la abuela tienen su momento de reconciliación y de flashback trágico. Y así regresan a casa y Bruno se reúne con la familia. Y aquí me pregunto, ¿de verdad ellos son trillizos? Porque no se parecen mucho que digamos. De hecho, ¿por qué Pepa es pelirroja? Ay, ya estoy empezando a sonar como los gringos. Pero para la fortuna de la familia, todos en el pueblo están dispuestos a ayudarlos a reconstruir su casa. Y pues se las debían, ellos han estado haciendo todo por estos. Y así reconstruyen la casa, el galán del pueblo se queda con la prima y Mirabel, con el poder de la unión familiar, restaura la magia y los poderes de toda esta. E incluso ella obtiene el mejor poder, el poder de heredar los terrenos de la abuela. Y así, con el final genérico de las películas de Disney, termina esta película. Y ahora, si quieres ver un resumen de la primera temporada de The Old House o de la serie clásica de los 80 de My Little Pony, te dejaré las ventanillas a las que puedes hacer clic. O puedes darle like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que sin más, me despido.